Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 28 de enero de 2018, nuestro hermano Gelson Ferrufino nos trae la palabra. Siguiendo en el libro de Hechos, capítulo 18, aquí vemos que el temor de Pablo lo tiene presionado de dejar de predicar, pero las palabras de ánimo de Jesús sirven para consolarlo y levantar a su fe. No temes, yo estoy contigo. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Gelson. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga más, hermanos. Es un privilegio para mí estar en este lugar. Mi nombre es Gelson Ferrufino, como ya lo dijo nuestro pastor, y estoy agradecido con Dios por este privilegio. Y también estoy agradecido pues con mis pastores que me dan la oportunidad también de poder aprender más y poder crecer en la obra del Señor. Amén. Vamos a seguir la misma secuencia y vamos a estar siempre en el libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 18 de Hechos. Amén. Y vamos a leer en el versículo 1 al 11. La palabra dice de esta manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mi Dios, y delante de ella, Padre, no hay nada encubierto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, seas tú tomando el control total de todo lo que vamos a hablar en esta mañana, mi Dios, y seas tú tomando, cautivando mentes y corazones para que podamos, Señor, comprender el mensaje y aún más, Señor, poderlo poner por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos que Pablo, después de estar en Atenas, eso lo vimos los domingos anteriores, pues Pablo se encontraba en Atenas y entonces la palabra dice que cuando estaba en Atenas, él salió de ahí y llegó a una ciudad que se llama Corinto. Cuando llega a Corinto, en Corinto están aconteciendo 2 cosas muy importantes, hermano. Hay 2 acontecimientos bien importantes en esta ciudad que Pablo se fija. ¿Recuerdan que la vez pasada estábamos leyendo cuando Pablo llegó a Atenas que él se fijó que en Atenas las personas eran religiosas, ¿verdad? Él estaba atento a qué es lo que estaba pasando en Atenas. Entonces, de la misma manera, cuando él llega a Corinto, él también se fija qué es lo que está pasando en Corinto. En Corinto pasaban estos 2 acontecimientos importantes. El primer acontecimiento que está pasando en Corinto es que esta es una ciudad
muy importante, hermano, con mucho comercio. Era un lugar que contaba con dos puertos. Imagínense un lugar con 2 puertos. Entonces había mucha concurrencia y entonces también allí albergaba cualquier cantidad de personas que eran de diferentes lugares. Este es uno de los acontecimientos en Corinto. El otro acontecimiento que está pasando en Corinto es que Corinto es una ciudad muy inmoral. Era la ciudad más inmoral de aquellos días. Incluso allí se practicaba cualquier tipo de vicio y cualquier tipo de debilidades. Era una ciudad que nomás solo llegaba uno y era notable el libertinaje que vivían esas personas. Entonces incluso habían dichos en aquellos días, ¿entiendes? Comportarse como un corintio era como ser una persona inmoral. Imagínense cómo los tenían tildados a ellos. Incluso en Corinto estaba un templo a una diosa, la diosa Venus Afrodita. Esta era la diosa de la sexualidad. Entonces ella contaba, dice, con más de 1000 profetisas en ese templo. Las profetisas de esa diosa trabajaban en el día en el templo, pero por las tardes y en las noches entonces ellas venían y se prostituían en la ciudad. Esa era la otra cosa que estaba viviendo Pablo cuando llegó a Corinto. Entonces vemos a Corinto un lugar muy importante, pero a la vez un lugar bien depravado e inmoral. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces miremos con qué se encontró Pablo en esta ciudad. O sea, miremos bien el panorama que estaba pasando en esta ciudad. Pero algo que quiero que nosotros entendamos es esto, hermano. Si nos dejamos usar por Dios, Dios puede hacer cosas poderosas a través de cada uno de nosotros. Amén. Si nos dejamos usar por Dios, Dios puede hacer cosas poderosas a través de cada uno de nosotros. Y es ahí donde quiero hablar como primer punto. En Dios no existen casualidades. Amén. ¿Cuántos creen que en Dios no existen casualidades? En el versículo 1 y 3 de Hechos 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia. Y Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos a Pablo que sale de un lugar y llega, y qué casualidad que se encuentra con una pareja que practicaban el mismo oficio. O sea, qué casualidad, ¿verdad? ¿Ah? Qué tremendo. Entonces, en Dios no hay casualidades. Por ejemplo, Dios nos ha permitido a nosotros aquí conocer personas que nunca imaginamos que las íbamos a conocer, ¿verdad? Conocemos personas que incluso Dios permite que nos unamos tanto que incluso nuestra familia de sangre no es más grande el núcleo o la manera que Dios nos une con ellos. Porque en Dios no hay casualidades. Entonces, si usted está en este lugar en esta mañana, no es una casualidad que usted esté aquí. Amén. No sé cuál fue lo que lo trajo a este lugar o cuál es la inquietud que usted tiene, pero no es una casualidad que usted haya venido. Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros y por eso Dios quiso que viniéramos a este lugar. Amén. Porque todos los que estamos aquí, Dios nos trajo, hermana. No fue que venimos nosotros, hermano. O no es porque quisimos venir. Dios nos trajo a este lugar. Algo que yo siempre tengo presente es que Dios me trajo desde Honduras hasta acá para que yo le conociera en este lugar.
Quizás en Honduras nunca hubiese conocido a Cristo, pero Él me guardó y me trajo hasta aquí para que yo le conociese. Y eso no es una casualidad, hermano. Entonces, ya que Dios nos tiene aquí, Dios está formando en este lugar equipos para trabajar. Amén. Porque para eso Dios nos trajo. ¿Entiende? Para que formemos un equipo y podamos trabajar. Así como Pablo y Aquila se unieron en Corinto para trabajar, igual Dios a unos los trajo de Guatemala, a otros los trajo de Nicaragua, a otros los trajo del Caribe y de diferentes lugares, pero aquí nos unimos y formamos un equipo en Cristo. Amén. Por ejemplo, en los versículos 4 y 5 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo, o que Jesús era el Cristo. Pablo discutía y persuadía a los griegos y a judíos cada día de reposo. Él era eficaz en eso que hacía, hermano. Pablo era eficaz cuando discutía con los judíos, con los griegos en la sinagoga. Pero aún así, con un mensaje claro, él necesitaba ayuda. ¿Sí o no? Amén. Nosotros, todos los que estamos aquí, necesitamos ayuda. Y nos necesitamos. Por ejemplo, en el verso 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron, ellos vinieron para ayudar, hermano. Vinieron para trabajar juntamente con Pablo, para hacer el soporte que él necesitaba. Nosotros como iglesia trabajamos también en ese valor que es el valor de la unidad, trabajar en equipo. Amén. Ninguno de los que está aquí, escuchen bien esta frase célebre, debe de ser un llanero solitario. Amén. Ninguno de los que está aquí, hermano. ¿Sabe cómo dice la palabra? Ay del solo cuando caiga. Es tremendo, porque incluso Jesucristo comisionó de 2 en 2. En ningún momento mandó a uno solo, ¿sí o no? Jesucristo los comisionó de 2 en 2. Hay dichos comunes que se utilizan, por ejemplo, dicen que el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Me entiende? En Cristo, el que vive para servir, sirve para vivir. Amén. Entonces vemos que en Cristo todos estamos llamados a trabajar juntos. Por ejemplo, en nuestra iglesia, hermano, el pastor nos necesita. ¿Sí o no? Amén. El pastor nos necesita. En nuestra célula, ¿creen ustedes que el líder necesita la ayuda de los miembros? Entonces por eso Dios es un Dios de orden, ¿entiende? Y Dios ha establecido estas cosas así. No es que nosotros queramos hacerlas a nuestro gusto o a nuestro antojo, sino que siempre Dios se encarga de establecer equipos, de establecer grupos. Por ejemplo, como iglesia trabajamos por zonas. Y cada zona pues cuenta con diferentes células o grupos familiares de crecimiento, siempre en equipo, trabajando. Amén. Amén. Seguimos continuando. Entonces, ¿qué dice la palabra en Eclesiastés 4 del 9 al 12? Dice: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es tremendo. Amén. Ahora, Jesucristo es nuestro más grande ejemplo que nosotros tenemos, hermano. Pero aún así Cristo formó un equipo, ¿sí o no? ¿O fue él solo? No, él también formó un equipo. Y así mismo lo hizo con Pablo, con Silas, con Timoteo, y entonces agregó a la iglesia, ¿me entiende? Agregó el grupo para poder formar una iglesia en Corinto. Entonces Dios nos ha hecho formar un equipo, un grupo como célula,
para poder ganar más almas para Cristo en el lugar ahí donde estamos trabajando. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos en el versículo 7 y 8. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Otra de las peculiaridades cosas que pasaba con Pablo cuando llegaba a un lugar, y esto era su costumbre, hermano. La costumbre de él era que llegaba a una sinagoga, pero siempre que entraba a una ciudad, él iba y trabajaba primero. Y después, cada día de reposo, iba a la sinagoga, y cuando estaba en ese lugar, entonces empezaba a discutir acerca del evangelio. ¿Entiendes? Porque Pablo tenía ese llamado y el mensaje bien claro, que Jesucristo era el Cristo. ¿Me entiendes? Que Jesús es el Mesías, que solamente en Él hay vida eterna. ¿Entiendes? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Este era el mensaje de Pablo. Amén. Pero ¿qué pasaba después de ahí? Dice que muchos creían, dice, así como Crispo, que era el principal de la sinagoga, dice que en Corinto él fue el que creyó primero, dice. Y toda su casa también creyó, pero también así como Justo, que dice que era un gentil temeroso de Dios. ¿Entiende? Entonces, todos creían, la mayoría creía, pero habían otros que no creían. Entonces, los que no creían, estos entonces tropezaban con la piedra angular que es Cristo. ¿Entiende? Entonces, eso pasaba en este lugar. La palabra dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Sí o no? Antes nosotros, por ejemplo en mi caso, antes yo me burlaba de los cristianos. Antes cuando uno no conoce de Cristo, pues yo lo que hacía era burlarme y me decía, no, esos están locos. Incluso cuando me hablaban de Cristo, lo que yo decía era, es para señores. Yo estoy joven. Yo tengo que seguir viviendo mi vida. Porque esa era mi forma de pensar. Pero la Biblia dice que eso que hacían ellos, lo que hacen los cristianos, o la palabra de la cruz, es locura, pero para el que se pierde. Pero para el que se salva, o sea, para nosotros, es poder de Dios. Amén. Entonces, vemos cuál era la costumbre de Pablo. Primero llegaba y trabajaba en el lugar, después empezaba a predicar la palabra en la sinagoga. Después que pasaba eso, resulta de que muchos creían, otros no creían. ¿Okay? Entonces, venían muchos y entonces empezaban a blasfemar y empezaban a discutir del evangelio con él. ¿Y qué pasaba después? Decía Pablo, ahora viene lo mero bueno. Entonces lo arrastraban, lo apedreaban, venían los problemas por predicar el evangelio. ¿Sí o no? Amén. Entonces, eso hacía que Pablo pues tuviera miedo. En Corinto tuvo miedo. Tenía claro el mensaje, pero aún así Pablo tuvo miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él sí sabía lo que le esperaba, hermano, por predicar el evangelio. Dice que, por ejemplo, en Filipos fue encarcelado y lo latillaron cuando estaba con Silas, ¿sí o no? Después las otras ciudades
que pasó, por ejemplo, en Tesalónica, pues fue puesto preso, en Berea le tocó salir huyendo, dice que le tocó salir corriendo. Y después llegó también a Atenas, y cuando está en Atenas dice que fue llevado a los magistrados también, porque el evangelio era contrario a las costumbres judías. ¿Entiendes? Es contrario a lo que los judíos pues habían aprendido, pues ellos no podían creer o aceptar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios. Amén. Muy bien. Entonces, por eso es que Pablo tuvo miedo. En los versículos 9 al 11, vamos a seguir leyendo y dice de esta manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Fue evidente que Pablo tuvo miedo, hermano, y tuvo temor de predicar la palabra, por lo que a él le esperaba siempre. Pero Jesucristo viene con estas palabras y lo anima. Por eso Cristo le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Qué es capaz de hacer el temor o el miedo en nosotros? El temor nos mata la fe. Nosotros vivimos por fe. El miedo nos hace callar, hermano. Él fue tentado a dejar de predicar en este momento, Pablo, en ese lugar, por todo lo que él había vivido y por todo lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces, no sé cuál es tu miedo en este día, o qué es lo que tú estás atravesando que causa temor en tu vida. Entonces, por ejemplo, el temor nos lleva a tomar malas decisiones. Eso hace el temor en nuestra vida, nos lleva a tomar malas decisiones. Quiero contarles un ejemplo de algo que yo viví, ¿me entiende? Pues anteriormente, pues yo recién empezando en la iglesia, yo recuerdo que aquí estaba un hermano que estaba orando por una persona endemoniada. Yo sé que hay muchos que solo dicen demonio y, ¿me entiendes? Entonces, él me llamó, ¿me entiendes? Que le fuera a ayudar a él, con él, para estar orando por esa persona. Y yo fui con él y empezamos a orar. Resulta de que lo llevaron para allá atrás al muchacho y empezó a orar. Y yo ahí intercediendo con él. Entonces, ¿saben cuál fue mi decisión en ese momento? Salir corriendo. A eso me estaba llevando el miedo, porque yo tuve mucho miedo, hermano. ¿Me entiende? Entonces yo lo que quería era salir corriendo, pero yo sentí 2 manos que me detuvieron en mis hombros. Sentí 2 manos que me detuvieron, porque yo lo que iba a hacer era salir corriendo. ¿Saben cómo me decía el demonio? El demonio me decía: tú eres débil, tú me tienes miedo. Eso era lo que él me decía. Imagínense. Entonces eso me dio miedo y yo quise salir corriendo. Pero después seguimos orando y fue libre la persona. Pero todo bien, fue libre y alegre todo, ¿verdad? Pero en mis oídos yo escuchaba: tú eres débil, tú me tienes miedo. Eso era lo que yo escuchaba. Qué tremendo, ¿verdad? Todos felices y yo aquello me maquinaba todavía. Entonces vemos la importancia de los hermanos. Vino el brother sin que yo le dijera nada, me dijo: tú no eres débil, me dijo. Amén. Entonces esas palabras me confortaron, hermano, porque ya me imagino no hubiese podido dormir ese día. Entonces vemos la importancia de los hermanos.
¿Entiendes? Y vemos lo que hace el miedo en nosotros. Otra de las cosas que hace el temor o miedo en nosotros, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia de Juan el Bautista? ¿Cuántos han escuchado hablar de Juan el Bautista? Dice la palabra que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero cuando Jesús vino donde Juan el Bautista, dice la palabra que Juan lo conoció. Y le dijo, no, yo no puedo, no soy digno de bautizarte a ti. Tendría que ser al revés. Pero Jesucristo le dijo, no, conviene que se hagan las cosas así, le dijo Jesús. ¿Entiende? Pero ¿qué pasó más adelante cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel? Dice que cuando él estaba en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que estaban esperando o tenían que esperar a otro. Estamos hablando de un siervo de Dios que lo conoció, pero que el temor, el miedo en el lugar o la situación que estaba lo hizo dudar. No sé cuál es la situación en la que nos encontramos hoy en día, hermano. ¿Me entiende? Si pueden ser problemas migratorios, o es que la ley de migración cambió, o es que estamos pasando situaciones económicas. ¿Cuál es la índole del problema? La palabra dice que no temamos, que no estamos solos. No sé cuál es el miedo que tenemos o qué es lo que nos hace callar. ¿Me entiende? Este evangelio. ¿Qué es lo que nos hace seguir hablando la palabra, seguir predicando la palabra? Pablo reconoció, hermanos, que tuvo temor cuando estuvo en Corintios. Eso dice en 1 Corintios 2, del 1 al 3, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Imagínense, Pablo reconoció que estuvo con miedo. Entonces, no sé cuál es el temor que tú tienes hoy en día, o cuál es la situación que tú estás atravesando. Pero Dios quiere que nosotros podamos vencer ese temor. Ahora, ¿cómo podemos vencer ese temor nosotros? ¿Cómo podemos vencer ese temor nosotros? Primeramente tenemos que confiar en la protección de Jesús. Amén. La palabra dice en el verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. La palabra juega un papel muy importante en nuestras vidas, pues la Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que si hay algo de temor en nuestras vidas, la palabra dice que tiene todo el poder y la autoridad para romper, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Que el poder de la palabra, hermano. Ese es el poder de la palabra en nuestras vidas, que hace que se rompa todo miedo, todo temor, porque el enemigo siempre se va a levantar. Va a querer que la obra de Dios no siga. Amén. El enemigo siempre se va a levantar y va a querer que la obra se detenga, se obstaculice. Pero nosotros tenemos que recordar siempre que no estamos solos. En Isaías 41:10 la palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso es lo que dice la palabra, que no estamos solos y que siempre Él nos va a ayudar y que siempre Él estará con nosotros y no nos va a dejar. Por ejemplo, la palabra dice en Mateo, cuando Él nos comisionó la gran comisión, que dice la Escritura, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué temer? ¿O por qué tener miedo? Si Dios está con nosotros.
El Salmo 23 dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es la que nos conforta. La palabra de Dios es la que nos ayuda en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Pablo necesitó escuchar esas palabras para afirmarse. ¿Me entiende? Aquí dice la palabra que Pablo estuvo 1 año y 6 meses. Después usted va a leer que en ninguno de los otros lugares pasó mucho tiempo, porque siempre era perseguido. Pero después de escuchar estas palabras, él agarró valor. ¿Me entiende? Él agarró confianza. Y lo mismo cada uno de nosotros. Después de escuchar esta palabra tenemos que tener valor, tenemos que tener confianza. Otra de las cosas que nos hace vencer el temor es reconocer que no estamos solos, hermano. Amén. Nosotros tenemos que reconocer que no estamos solos. En Hebreos 13 del 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermano. ¿Entiende? Porque yo le puedo decir filosofías de cualquier índole, pero nada tiene poder como la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, uno de los versículos que me sanó a mí, Dios me sanó a través de una palabra, porque yo tenía muchas dudas. ¿Entiende? Yo dudaba bastante. Pues uno cuando se cría sin padres, uno se forma con mucha inseguridad. ¿Entiende? Entonces uno de mis problemas es que era muy inseguro. Pero Dios a través de su palabra me dice en Jeremías 29:11: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces no importa, hermanos, la situación que estemos atravesando, no importa dónde nosotros nos encontremos. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y no importa lo que el diablo diga de nosotros. No importa lo que los demás digan de nosotros. Incluso no importa lo que nosotros mismos digamos de nosotros. Aquí lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Amén. Amén. Esto es lo importante, hermano. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos capacita primeramente con su provisión divina, su Santo Espíritu, a cada uno de nosotros. Y después nos da bastantes hermanos. ¿Entiende? Que son de gran bendición para nuestras vidas. Dios dijo que no nos iba a dejar solos. Por ejemplo, cuando Él se va de la tierra, que dice la palabra: y le daré otro consolador para que esté con vosotros todos los días. La Biblia también dice que tenemos a los hermanos que también nos ayudan. Y dice que si prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, porque cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Entiendes? Nosotros, así como Jesucristo nunca se separó del Padre, así nosotros también no nos tenemos que separar del Padre, ni tampoco trabajar solos. Amén. Entonces vemos que esta palabra, hermano, trajo mucho confort a la vida de Pablo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La iglesia, la gran comisión, es la obra de Dios, hermano. Amén. Y esta es la casa de Dios, este es Dios mismo que ha establecido este ministerio.
Por eso seguirá y prevalecerá, porque Dios, esta es su obra. Sin embargo, todos nosotros los que estamos aquí estamos llamados para predicar el Evangelio, porque este es un mensaje, hermanos, este es un mensaje de vida o de muerte. Este es un mensaje de vida o de muerte, el que nosotros tenemos. Somos los atalayas de parte de Dios en esta tierra. Somos los mensajeros de Dios. Este es un mensaje de vida o de muerte para aquel que todavía no ha conocido a Cristo. ¿Me entiende? Por eso nosotros no debemos de callarlo. Por eso Pablo lo tenía bien claro, que este mensaje tenía que transmitirlo de una o de otra manera, aún padeciendo mucho. Imagínense que dice que en su primer viaje lo dejaron apedreado y por muerto, tirado afuera. ¿Me entiende? Entonces, aún consciente de todas esas situaciones, él siempre siguió. Nosotros igual, hermanos. Quizás no nos estén apedreando físicamente o literalmente con algo, pero sí, vienen luchas, pruebas y situaciones, pero que nosotros estamos llamados siempre a predicar el Evangelio. Amén. Porque las vidas están corriendo mucho peligro. ¿Entiende? Y nuestro mensaje es importante que llegue. Amén. Algo que Dios aquí me trajo a esta iglesia, hermano. No conozco otro lugar, o sea, nunca he ido a otras iglesias. Solo le puedo decir que aquí pues Dios me trajo y aquí he visto la mano de Dios en mi vida. Quizás el proceso ha sido más lento que otros o más rápido que otros. No le podría decir. Solo sé que Dios es real aquí. Y esta es la iglesia perfecta. ¿Ok? Este es el lugar perfecto donde podemos crecer. Amén. Entonces, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que prediquemos el Evangelio. Dios nos ha llamado y no solo eso, dice que no tenemos que hacer acepción de personas. Muy bien, porque para Cristo todos somos iguales. La Biblia dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, hermano. Amén. Entonces, por lo tanto, no debemos de hacer acepción de personas. Todos, para Dios, todas las personas tienen un valor sin igual. En el mundo es, tanto tienes, tanto vales. En Cristo es, tú lo vales todo. Amén. Así es en Cristo, hermano. Tú lo vales todo. Entonces nosotros tenemos que tener confianza, porque Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros, hermano. Eso tenemos que entenderlo siempre nosotros, que Él sí confía en nosotros y confía que nosotros vamos a poder desempeñar este ministerio. Porque Él no nos mira como viles o como menospreciados, sino nos mira como la niña, dice la palabra, de sus ojos. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es un encargo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Por lo tanto, debemos de estar confiados siempre en Él. Miramos que en Cristo no hay casualidades. En Dios no hay casualidades, hermano. Así como Pablo experimentó llegar a un lugar desconocido y poder estar coincidir con otras personas,
y también Dios lo proveyó de otros hermanos para que le pudieran ayudar en su ministerio. De la misma manera, aquí nosotros no estamos por casualidad. Amén. Quizás no experimentamos los mismos que experimentan los cristianos en aquellos días, pero Dios quiere que no temamos, que no tengamos temor o miedo a cualquier situación que estemos atravesando, pues Él es fiel y permanece fiel. Amén. Y Él no es hijo de hombre, dice la palabra, para arrepentirse, ¿verdad? Entonces, Él lo prometió, Él lo va a cumplir, hermano. Amén. No estamos solos, tenemos que seguir confiando que Él está de nuestro lado. Cerremos nuestros ojos.